Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado resonando muy fuerte en el mundo del entretenimiento turco y que sin duda ha causado un revuelo en las redes sociales. Tenemos un bombazo, una revelación que promete poner las cartas sobre la mesa. Hoy vamos a desentrañar lo que parece ser una auténtica traición, y nada menos que de la mano de Kerem Bürsin, quien estaría revelando detalles explosivos sobre Hande Erçel para nada más y nada menos que Bilal Ozkan. Sí, han oído bien. Se trata de una historia que ha captado la atención de miles de fans y seguidores de estas dos grandes estrellas, y vamos a sumergirnos en todos los detalles jugosos y las implicaciones de esta supuesta exclusión. Así que antes de que empecemos a desgranar esta noticia, les hago una invitación muy especial, que ya saben que me encanta que formen parte activa de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse aquí abajito y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, hoy venimos con mucho para comentar. Como les mencioné, el título del vídeo ya les da una pista de la magnitud de lo que vamos a tratar. Estamos hablando de una supuesta traición y de una revelación que Kerem Bürsin habría hecho a Bilal Ozkan, un nombre que seguro les suena si siguen de cerca las noticias de celebridades turcas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado realmente? ¿Cuál es la naturaleza de esta traición? ¿Y por qué ahora? A lo largo de este vídeo vamos a explorar los rumores, las posibles interpretaciones y las fuentes que están detrás de esta impactante noticia. Nuestro objetivo es traerles la información más completa y, hasta donde sea posible, verificar los hechos para que tengan una visión clara de lo que está sucediendo en la vida de Kerem y Hande. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, siempre hay especulaciones, pero vamos a intentar basarnos en lo que se está diciendo públicamente y en la credibilidad de las fuentes que están manejando esta información. Ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el corazón del asunto. La noticia que ha estallado en los medios y las redes sociales gira en torno a declaraciones que supuestamente Kerem Bürsin ha compartido con Bilal Ozkan. Bilal Ozkan es conocido por ser un periodista y comunicador turco que a menudo se adentra en la vida privada de las celebridades, a veces con información privilegiada, otras veces con rumores que se convierten en tema de conversación. La gravedad de la palabra traición implica que hay una ruptura de confianza, una acción que va en contra de lo esperado o acordado, y cuando se trata de figuras públicas de la talla de Kerem Bürsin y Hande Erçel, el impacto es inmenso. Para entender esto, debemos retroceder un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a la pareja principal, Serkan y Eda. La química entre ellos fue instantánea, no solo en pantalla sino también fuera de ella, y muy pronto comenzaron a circular rumores de un romance. Estos rumores se confirmaron con el tiempo, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Su relación fue documentada ampliamente por los medios y sus fans, quienes adoraban verlos juntos, tanto en eventos públicos como en sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser volátiles. Hace un tiempo, la noticia de su ruptura sorprendió a muchos. Las razones exactas de su separación nunca fueron completamente claras, y como es habitual, surgieron muchas teorías y especulaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas de trabajo muy apretadas, y otros de simplemente haber tomado caminos diferentes. Lo que sí quedó claro es que a pesar de la separación, ambos intentaron mantener una relación cordial, o al menos, eso proyectaban públicamente. Y aquí es donde entra la supuesta revelación de Kerem Bürsin a Bilal Ozkan. Según lo que se está comentando, Kerem habría compartido información sensible, o detalles íntimos sobre Hande Erçel, lo que se está interpretando como una traición a la confianza que ella podría haber depositado en él incluso después de la ruptura. La pregunta clave es, ¿qué tipo de información podría haber sido? ¿Se trata de detalles sobre su vida privada, sobre su carrera, sobre sus relaciones actuales? El hecho de que esta información sea compartida con un periodista como Bilal Ozkan sugiere que la intención podría ser la de hacer pública una verdad, o quizás, exponer algo que Kerem considera relevante. Hay varias interpretaciones posibles de esta supuesta traición. Una de ellas es que Kerem, al hablar con Bilal Ozkan, podría estar buscando aclarar su propia versión de los hechos o quizás exponer algo que él siente que ha sido malinterpretado o que no se ha dicho.
Otra posibilidad es que en el fragor de una ruptura, y a pesar de los intentos de mantener la paz, haya resentimiento o un deseo de desahogarse, y que esta conversación con Bilal Ozkan sea una forma de hacerlo. Es crucial considerar que la palabra traición es fuerte. Podría referirse a algo que Kerem considera una falta a su privacidad, o incluso a algo que Hande le habría confiado en su momento y que él ahora estaría compartiendo. Bilal Ozkan, como periodista, tiene la tarea de investigar y reportar noticias, pero también puede ser un receptor de información confidencial. Si Kerem Bürsin realmente habló con él sobre Hande Erçel en términos que se califican de traición, esto sugiere que la conversación tuvo un carácter íntimo y revelador. Podría ser que Kerem esté revelando secretos sobre el pasado de Hande, o sobre algún comportamiento que él considera inapropiado o que ha afectado negativamente a su imagen. O por el contrario, podría ser que Kerem esté revelando su propia perspectiva sobre las razones de la ruptura, y que Hande no esté de acuerdo con esa versión. Es importante mencionar que hasta ahora, todo esto se basa en rumores y en lo que los medios están publicando. No tenemos una confirmación directa de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre la veracidad de estas declaraciones a Bilal Ozkan. Sin embargo, la forma en que se está propagando esta noticia sugiere que hay algo de cierto en ella, o al menos, que la fuente que la ha compartido es considerada confiable por ciertos círculos. La credibilidad de Bilal Ozkan como periodista, a pesar de que a veces pueda ser polémico, le da peso a este tipo de informaciones. Analicemos las implicaciones de esto. Si Kerem Bürsin ha revelado algo sobre Hande Erçel, incluso después de su ruptura, esto podría tener varias consecuencias. En primer lugar, podría dañar la relación profesional que aún puedan tener, o la imagen pública de Hande. En segundo lugar, podría generar una reacción negativa por parte de los fans de Hande, quienes podrían ver las acciones de Kerem como un acto de cobardía o de mala fe. Por otro lado, si la información revelada es de interés público, o si Kerem siente que está defendiendo su propia reputación, podría ser visto de otra manera. Piensen en la presión que deben vivir estas figuras públicas. Sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser amplificado y generar controversia. La ruptura de una pareja tan popular como Kerem y Hande ya fue un evento significativo. Ahora, la supuesta traición añade una capa más de drama y especulación a su historia. Otra pregunta importante es, ¿cuál es la posición de Bilal Ozkan en todo esto? Él es el receptor de la información. Probablemente su intención al publicarla es generar noticias y atraer la atención de su audiencia. Sin embargo, compartir información confidencial, incluso si se presenta como revelación, puede ser éticamente cuestionable, dependiendo de cómo se obtenga y de la naturaleza de la información. En el mundo del periodismo de espectáculos, las líneas a veces se difuminan, y lo que para algunos es una noticia jugosa, para otros puede ser una invasión de la privacidad. Podemos especular sobre los tipos de traiciones que podrían ocurrir en una relación. Podría ser una infidelidad, una traición de confianza en términos de secretos compartidos, o incluso una traición en el ámbito profesional, como sabotear un proyecto o hablar mal de la otra persona a sus espaldas. Dado que la noticia menciona a Kerem Bürsin revelando algo, es probable que se refiera a información que él posee y que ahora está compartiendo con un tercero. Además, consideremos el factor tiempo. ¿Por qué Kerem Bürsin estaría revelando esto ahora? ¿Ha habido algún evento desencadenante? ¿Ha surgido alguna nueva relación para alguno de ellos? A menudo las revelaciones de este tipo vienen acompañadas de nuevos desarrollos en la vida personal de las personas involucradas. Si Hande Erçel está iniciando un nuevo capítulo en su vida, quizás con otra persona, esto podría haber motivado a Kerem a hablar. O quizás simplemente ha llegado a un punto en el que siente la necesidad de limpiar su nombre o de hacer pública su perspectiva. Es fascinante observar cómo estas historias se desarrollan y cómo el público reacciona. Los fans de Kerem y Hande que los han seguido desde el principio, sin duda tendrán opiniones fuertes sobre este asunto. Algunos apoyarán a Kerem, otros a Hande y algunos simplemente estarán decepcionados de ver cómo una relación que admiraban ha tomado este rumbo. Ahora mismo, la conversación en redes sociales gira en torno a la naturaleza exacta de la traición. ¿Qué secreto tan grande podría haber revelado Kerem Bürsin que se califique como tal? ¿Y qué estaba haciendo Hande Erçel para que esto se considere una traición? Estas son las preguntas que alimentan la especulación y el interés. Es fundamental recordar que en ausencia de declaraciones oficiales,
todo lo que estamos discutiendo son rumores y especulaciones basadas en informaciones de terceros. Sin embargo, la forma en que se está presentando la noticia, con la mención de un periodista específico como Bilal Ozkan, le da un aire de credibilidad que no podemos ignorar. El mundo del entretenimiento turco es conocido por sus dramas, tanto dentro como fuera de la pantalla, y esta historia no parece ser la excepción. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno que trascendió las fronteras de Turquía, cautivando a audiencias de todo el mundo. Por eso cualquier noticia sobre ellos, especialmente de esta índole, tiene un gran alcance. Podemos estar seguros de que si esta noticia se confirma y se revelan más detalles, será uno de los temas de conversación principales en el mundo del espectáculo turco durante semanas. La forma en que Kerem Bürsin maneje esta situación, y la posible reacción de Hande Erçel, serán cruciales para el desarrollo de esta historia. Para concluir este análisis inicial, lo que tenemos hasta ahora es una supuesta revelación de Kerem Bürsin a Bilal Ozkan sobre Hande Erçel, que se está calificando como una traición. Los detalles específicos de esta traición aún no son públicos, pero la mención de la fuente y la gravedad de la acusación han generado un gran revuelo. Sin duda, estaremos muy atentos a cualquier desarrollo adicional en este caso. Es una historia que, como muchas otras en el mundo de las celebridades, nos recuerda que detrás de las cámaras, las vidas personales pueden ser tan complejas y llenas de drama como las historias que vemos en la televisión. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos intentado desgranar al máximo la información que tenemos sobre esta impactante noticia de la supuesta traición de Hande Erçel, revelada por Kerem Bürsin a Bilal Ozkan. Como hemos visto, se trata de un tema complejo rodeado de rumores y especulaciones, pero con el potencial de ser una historia muy significativa en el mundo del entretenimiento turco. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta supuesta revelación y las implicaciones que podría tener para ambos actores. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y a compartir conmigo esta discusión. Su interés y su participación son lo que hace que este canal siga creciendo y que podamos seguir trayéndoles contenido que esperamos sea intrigante y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente ha traicionado la confianza de Hande Erçel? ¿Cuáles creen que podrían ser los motivos? ¿O creen que todo es una exageración? Dejen sus comentarios aquí abajito, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda la comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande, o simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles las últimas noticias y análisis más jugosos del mundo de las celebridades. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.